Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos hoy día con una nueva lección y entramos a Romanos, y así según de Corintios, a Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos 6, versículo 15, y hoy día entramos a la lección número 16. Lección número 16. Así que ahí estamos. 6, capítulo 15, y yo creo que digamos, llegamos al 23, de más que sí. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 15 y lección número 16. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este momento que nos das, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos bendecir tu bello nombre, Señor, por lo especial que tú eres para con nuestras vidas, por lo tierno y amoroso que tú eres. Cómo estás atento de nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, ha llegado a nuestras vidas y porque tu Espíritu Santo cada día nos llena de amor, de gracia, de tu bondad, de tu presencia, nos inunda, Señor. Y Padre, eres un encanto, eres especial para nosotros. Bendice nuestras vidas, fortalécenos día tras día y guíanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, entonces vamos a entrar al versículo 15. Yo había cerrado acá, aquí lo tengo. De ahí voy a leer esa y empezamos con esta. Dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Otra pregunta que nos viene, el 6 empieza con una pregunta y viene la tremenda respuesta. ¿Ya? ¿Y qué decía el 6? ¿Qué pues? Usa el mismo término. ¿Qué pues? ¿Ah? Por eso como que se unen estas dos preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ya? ¿Perseverar en el pecado para que abunde la gracia? Y este qué pues, dice pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, tomemos la libertad total, estamos bajo las gracias. Salvo, siempre salvo. Ya el Señor me ha hecho salvo, así que ahora puedo pecar en libertad porque no estoy bajo la ley. De ninguna manera, dice, en ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Ya? Entonces vienen dos preguntas clave en este capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y segunda pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? A quien obedecéis, seréis esclavos. ¿Ya? A quien obedecéis, seréis esclavos. Como decía el 12, no reine, el versículo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces está hablando del obedecer, ¿ya? Obedecer. Y la lección anterior yo hablaba del pecado regalón, o el pecado que no le cuesta al hombre o al cristiano salirse o someterse. No, Pablo dice, no puede haber esta libertad de pecado. Entonces, quizás algunos que tienen ese pecado regalón, no importa, Dios me conoce y sabe qué es lo que hago y sabe que no lo puedo vencer. No, no, en ninguna manera. No, 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 no. Si está uno sometido o está esclavizado y tiene esa cadena de pecado, tiene que sacarla y soltarla. Tiene que sacarla y soltarla. Yo conocí a una persona, y sí que la conocí, y iba a la iglesia, iba a las reuniones,
pero llegaba desesperada a la casa a fumar. Llegaba desesperado a buscar los cigarros y todo lo demás. Un desespero, pero, ¿para qué decirle? Atroz en ese sentido. Iba a la reunión, pero llegaba desesperado. Iba a la reunión, pero llegaba desesperado. Hasta que tuvo que dejar eso de cortarlo de su vida. La palabra, yendo a la reunión, Dios, golpea. Y uno dice, pero ¿cómo si se ve tan bien en la iglesia? Sí, hay pecados que no han salido. Y curioso, una vez me tocó predicar, yo tenía un tema, y yo tenía un tema de edificación para la iglesia, y no me meto, y tenía otro, y que lo había pasado, lo vi, dije, esto no puede ser para la iglesia. Y hablaba de ser liberados de vicios de cigarro. Yo dije, pero ¿cómo? Y es más, iba a predicar un día jueves, cuando el día jueves van menos, pero van los más fieles. No sé si una idea que le va. Van menos, pero van los más fieles, porque el día domingo van los que tienen mayor tiempo, lo que se hace, va mucho más gente. Pero el día jueves, los martes van los que están perseverando. Entonces decía yo, quizás estoy para el día domingo, pero el día jueves medio difícil. Dije, no lo voy a predicar. Y Dios no me permitió, me bloqueó. Hermanos, yo porfiando, empecé, leí la lectura bíblica y me bloqueó. Dije, ya hermano, ¿sabe qué más? No puedo. Voy a cambiar el mensaje. Dios no me va a dejar predicar, aunque ya leí la lectura bíblica para entrar en la predicación. Si Dios no quiere hablar de esto, va a querer hablar de esto de acá. Ya dije yo, ya no es mi responsabilidad de Dios. Yo no me deja tranquilo. Me tenía así, no quería Dios que predicara eso. Y empecé a predicar del cigarro, de cómo ser libre, cómo siendo cristiano tiene que dejar vicios, dejar cigarros, no ser esclavo, que lo marcaba la lección. Y yo le dije, ya, bueno, la tiré, se hizo la palabra y listo, dije yo. Yo dije, pensé en mí, dije, bueno, será, ya se dijo, pero quizás para que tengan conocimiento, para algunos de por ahí, a otros que tengan idea o defenderse. Pero después, 2 o 3 días después me aparece y me dice, tú malo que peleaste, y hermanos me llegaron y me dijeron que la palabra le llegó, porque tenían vicios, tanto de cigarro, que no lo podían dejar. Y tú peleando con Dios. Dios quería hablar directo, pero tú estabas porfiando porque tú no podías creer que habían hermanos que estaban sujetos al cigarro. Y sí, habían hermanos que estaban sujetos al cigarro. Para que vea. Uno ve caras, pero no ve corazones. Uno lo ve en la iglesia, pero no lo ve en la casa. ¿Me entiende? Tiempo atrás había una persona que yo conozco como cristiano. Me pidió, fue a su casa, había que hacer algo, fui a hacer ese algo. Pero mientras estoy empiezan a salir los garabatos. Yo dije, hermano, dije yo. Y no unos garabatos, sino harto, y después entró confianza a garabato. Y sabiendo que era el pastor. Yo dije, wow. Complicado, hermano. Uno ve caras, pero no corazones. Y uno puede decir, no, pero sí hay hermanos que están sujetos a estos pecados regalones. Hay hermanos que están sujetos y todavía están encadenados bajo este yugo de pecado. Y hay algunos que quieren pecar libremente. Hay algunos que les gusta pecar libremente y les gusta venir también a pecar a la iglesia. Y hay que tener cuidado. Creen que esto es libertad. Y ahí está el problema. ¡Wow! 16. ¿No sabéis que si os sometí a alguien como esclavo para no obedecerle, sois esclavos? Si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está entendiendo que ya no son esclavos, sino que han obedecido. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ¿ah? Por vuestra debilidad humana, y a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. ¿Ah? Oiga, alguien decía por ahí, en el mundo, los no creyentes, antes cuando no eran creyentes, ¡wow! Iban del trabajo, después se iban a parrandear y podían estar toda la noche, podían estar toda la noche bailando, tomando, estando en cualquier lugar, ¡wow! Y tomándola, llegando al otro día mal a la casa, o 2 días llegan a la casa. Pero a veces hacen media vigilia o la reunión se está alargando y ya están enojados. Qué curioso. Si antes lo hacían para la inmundicia, para la iniquidad, presenten vuestros cuerpos para la justicia, dice. Preséntenlos para glorificar a Dios, para alabar a Dios. No, ahora no se pongan finos. Antes pasaban parados ahí en la esquina, ¿ah? Con todo frío, entumidos, ¿ah? Quizás a veces desabrigados, pero ahí estaban parados aquí, y más encima a veces tomando. Pero ahora que hace frío, no, que hace frío no voy a ir a la iglesia. O no, que está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. Pablo hace esta comparación. Antes servían a la inmundicia con vuestros miembros, vuestros cuerpos, a la inmundicia, a la iniquidad. Así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Sí? ¿Por qué erais libres acerca de la justicia? Porque erais esclavos del pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había? Puro desastre. Porque el fin de ella es la muerte. Ese es el fruto. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, libertados del pecado, libertados de la condenación, y ahora somos hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No la muerte, como fin la vida eterna. No es el fin, vida eterna. ¿Ah? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el fruto. Ese es el fin del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el fruto del pecado es muerte. Y Cristo nos ha liberado de esa atadura, de esas cadenas. Nos ha liberado del pecado, de ser esclavo del pecado, y nos ofrece, ¿qué cosa? Ser libre del pecado, ser libre de condenación, y el fin de esto es vida eterna. Es lo que decía el otro día, no con más llanto, no con más dolor. No vamos a llegar a cierta edad y no vamos a envejecer, no nos vamos a
a deplorar físicamente, no deplorar, sino que venga la secuela de la enfermedad, no sé, la edad encima de nosotros. ¿Ah? No es que vamos a tener 1000 años eternamente y vamos a estar así muy mal. No, eternamente con un cuerpo incorruptible. Eternamente. ¿Qué beneficios Dios nos da? Y por hacer el bien, por recibir la dávida de Dios, por recibir el regalo de Dios, sin tener méritos. Dios nos va a bendecir y nos bendice grandemente. Y nos llama ahora su siervo. Voy a leer la otra versión. Voy a ver algunas de la ayuda. Muertos al pecado, el versículo 11. No sometidos al pecado ni al dominio de su poder en nuestra vida. Eso es lo que me marca como ayuda. Muertos al pecado, no sometidos al pecado ni al dominio de su poder en nuestra vida. Muerto a su poder esclavizador, muertos a su poder esclavizador. ¿Ya? Por eso no podemos permitir que el pecado gobierne sobre nosotros. El 12, cuando habla pues, reine pues, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice pues, una conclusión lógica del versículo 2, capítulo 2, versículo 11. A ver. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya. Es que si estamos muertos al dominio del pecado, y si el pecado ejerce efectos destructivos en nuestra vida, entonces no es natural, entonces, como es natural, no debemos dejarlo que reine en nuestro cuerpo. ¿Ya? No debemos dejarlo que reine en nuestro cuerpo, no le demos libertad al pecado. Cortémoslo. Y toda la edad, a ver, en todas las edades que vamos pasando, son diferentes clases de pecados que podemos cometer, diferentes, como joven o como adolescente, ¿ya? Después de como adolescentes pasamos a ser jóvenes y viene otra forma de pecar, quizás vamos madurando, quizás somos hiperactivos, no sé, avasallador y todo lo demás. Quizás nos casamos y tenemos que aprender, no en pecado, sino en la corrección de Dios, aprender a vivir como matrimonio, como familia, ser esposo, ser esposa, hay que aprender a hacer eso. Ya naciendo los hijos, hay que aprender a ser padre, educar a los padres y no cometer pecados. De enseñarlo mal, de malcriarlo y recibir de parte de Dios cómo instruirlo. ¡Wow! Una cantidad enorme. Ya nuestros hijos van creciendo, ya son niñitos, tenemos que aprender a corregirlo, a ver, van siendo ya adolescentes, otra etapa, otra crisis. ¡Wow! Y tenemos que aprender muchas cosas en Dios y no equivocarnos y que eso nos lleve a pecado. ¿Me entiendes? Jóvenes, después cuando se casan, después somos abuelos, después ya estamos más adultos, estamos más maduros, después ya estamos abuelos. Hay abuelos que se desbandan. Hay gente que es adulta, ya criaron su hijo, una idea, criaron sus hijos, y ha pasado, ha criado sus hijos, tienen nietos, pero quieren separarse, quieren romper el matrimonio, porque se van poniendo más gruñones. Se ponen menos incomprensivos, ya no se soportan. Y uno puede decir, pero ¿cómo si tanto tiempo juntos, ahora que tienen los hijos, tienen todo, ahora se quieren separar? Sí, hay mucha gente, hay muchas personas, matrimonios ya adultos, que quieren separarse porque han cambiado su forma de ser, su forma se pone más gruñona o más gruñona, ya no te soporto, ya no te aguanto. Y cambian, algunos cambian. Pecados que tienen que ser corregidos. ¿Ya? Ay, bien, voy a leer lo que me dice entonces acá.
comparación con la esclavitud. Voy a leerlo y voy a avanzar bien rápido. Entonces, ¿qué? Es el Nuevo Testamento. ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. 16. Ustedes saben muy bien que si se entregan, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedece. ¿Ya? Esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. 17. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Han creído, obedecido de corazón, no de mentira, no que hoy día te creo, mañana, no, de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. 18. Una vez libre de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. 19. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y a la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, es el 20, no estaban al servicio de la justicia. 21. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. ¿Se da cuenta? Muchos, cuando son jóvenes, hicieron una barbarie, hicieron cosas, toda la cuestión. Pero cuando ya están más maduros y tienen sus hijos, a sus hijos no le cuentan las barbaries que hicieron. No, 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 no. Al contrario, los frena. No, no haga esto, no, no. Cuando tuvieron toda esa experiencia y le avergüenza a muchos de ellos decirle a su hijo, no, que yo hice esto, no, que yo hice esto, no, que yo fui esto. Ah, no, es que yo me metí y ese hijo es mío, parece que es mío. No, no le cuentan esas cosas. Muchos de ellos se callan porque no hicieron buenas cosas. No hicieron buenas cosas. Entonces su pasado, el pasado de ellos queda guardado. No lo saben. Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a muerte. Y corrigen a su hijo para que no sigan quizás esos malos caminos que ustedes siguieron o esas malas ideas. Pero ahora libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí le es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. 23. El pago que da el pecado es la muerte. Ese es el pago. Pero el pago que da el pecado es la muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow, hermosa palabra, preciosa, y que nos lleva a una realidad y que nos lleva a entender que sí no podemos permitir que el pecado abunde en nosotros, que no podemos darle chip libre al pecado, que no podemos dejar ni un pecado regalón en nuestras vidas. No,
por la garantía y que Dios nos ha dado, por el regalo de la salvación, ¿cómo hemos de perder algo tan grande, tan hermoso, tan especial? A lo que lleva la paga del pecado, que es la muerte, a lo que nos da Dios, que es vida eterna. Pese. Y si usted dice, no, pero es que me cuesta, bueno, cuando es como cuando uno sabe la mala sentencia y cuando sabe que va a llegar o que va camino a eso, es fome, sabe, la va pensando y va teniendo temor. Pero cuando llega, dice ya uno, la sentencia llegó y toca nada más que hacerla. Aquí hizo lo malo y está delante de los jueces y sabe que va a ser condenado porque fue pillado. Nada más está esperando que le digan ya, esta es tu sentencia, tantos años. Y va a tener que cumplirlo. Que fome, sabe lo que va a tocar, sabe lo que hizo, sabe a lo que llegó, sabe que el momento que hizo, la embarrada que hizo, y sabía que podía, lo pillaron, sabía que si lo pillaban iba a hacerlo. Aunque lo pillaban, igual lo hizo. Lo pillaron, sabe lo que pasaba, sabe la sentencia que iba a tener, sabe el lugar que iba a llegar, pero igual lo hizo. Lo hizo, pero oiga, qué increíble, ¿para qué piensa usted? Quizás hizo una embarrada de 1 hora. Hizo una embarrada que, no sé, un ejemplo, podemos decir asalto, no sé, que esto duró 5 minutos, 10 minutos, lo que hizo en 10 minutos, una embarrada de 10 minutos, la sentencia le puede durar 15, 20 años. Una embarrada de 15 minutos le puede durar una sentencia de 15 a 20 años. Saque la cuenta usted, 15 minutos, hablemos media hora a una condenación de 20 años. Una embarrada de 20 minutos, de media hora a 20 años. Es mucho, mucho. Si usted lo pesa, no sé, tengo un tornillito. Esto, un ejemplo, que este fuera un cajón lleno de tornillos. Esto era un cajón lleno de tornillos. Es mucha la diferencia. El pago es muy, muy costoso. Es muy costoso. Por años. Por años. Y aquí mire lo que le voy a marcar. Claro. Y quizás él le dice 20 años. Tenía 20. Tenía 20 años. ¿Ya? Le dieron 20 años. Para salir de va a salir a los 40 años. Aquí estaba jovencito. Aquí estaba jovencito cuando recibe la sentencia de la embarrada de media hora. En media hora se mandó una embarrada, tiene la sentencia de 20 años. Cuando salga de acá va a tener 40 años. Si es que sale bien, si no se manda otra embarrada dentro y más. Pero la condenación de la vida eterna es algo que nosotros hacemos aquí, nuestras malas decisiones, y va a ser eternamente. Y por lo que vivimos es cortísimo a lo que es la gran eternidad. Hagámonos bien las cosas. Aceptemos de la bondad de Dios. El Señor te sea bendiciendo y gracias. Gracias. Si tienes algo mal, hay algo que está interfiriendo, algo que es pecado, la palabra te lo dice claramente. No seas esclavo del pecado. El Señor te bendiga allí. Muchas gracias por seguir los estudios.